Bien, hola, estamos partiendo este episodio de Fénix te acompaña. Vamos a esperar, está recién iniciándose, así que vamos a esperar que se comiencen a conectar. Estamos con música de fondo, especial, ad hoc, al tema de hoy. Espero se escuche. La Claudita nos visita. Hola Claudita, estamos casa aquí. Mientras tanto vamos a telonear, mientras ocurre esto. Este último periodo, en general, estas transmisiones han sido como de temas bastante más duros, ¿no? Es un poco el ámbito en el que nos movemos nosotros, ¿no? Ámbito de finanzas, ámbito de gestión de personas, de organización, es un poco el mundo, más de Fénix. Sin embargo, producto de todo lo que está sucediendo, estamos... Vamos a pedir a los chinitos que esperen un poquito. Frente a todo lo que está ocurriendo en el mundo, eh, es, hay una sensación bastante más clara de que los negocios pueden existir, pero los negocios no pueden existir si es que no hay personas. Parece tan absurdo ese... Hola, ser astral. Sí, parece tan absurdo el comentario, pero es así, ¿no? Es así. A veces se priorizan los procesos, los modelos de negocio, se priorizan tantas cosas. Y hoy día más que nunca nos damos cuenta que si no existe el elemento fundamental, el elemento humano, eh, nada se puede mover. La economía está parada o en una sensación de para. Y las personas están en sus ambientes familiares y laborales, están viviendo una realidad bastante dura, ¿ah? Por eso es que vamos a invitar a un especialista. Hemos invitado en este mes de la salud, le podemos llamar. En el mes de la salud tuvimos ya hace un poco un kinesiólogo que nos explicó todo lo tremendo que era poder tener correctas posturas en el teletrabajo. Hoy día vamos a buscar alternativas de autocuración, de autosanación, de autobienestar a través de la medicina china. Por eso el telón de fondo, ¿ah? Vamos a invitar a Cristian Vilche, que es el director de Sin Medicina, para que nos oriente y nos pueda dar algunas pautas, algunos tips para esta realidad en la que estamos viviendo, que estamos viviendo encerrados, que estamos, los que tenemos teletrabajo, estamos más horas trabajando, más horas frente al computador. Las que no estamos trabajando, estamos preparando el trabajo, estamos buscando alternativas de desarrollo, de ver cómo nos reinventamos hasta todo el mundo. Lo concreto es que estamos sentados muchas horas frente al computador, en posturas que a veces no son las correctas, con actitudes que quizás, con rutinas que no son las correctas, nuestro rendimiento, nuestra concentración, ¿eh? puede ser, puede ser no la más apropiada. Por lo tanto, tenemos que ir dándonos cuenta de estas realidades. Y esto va a durar para rato, ¿no? Hoy día corrió supuestamente un fake news diciendo que mañana Santiago entraba en hibernación, que es distinto a una cuarentena, es mucho más dura.
de 15 días. Está por verse todavía, pero si es así, claramente tenemos que empezar a establecer ciertas pautas, ciertos desarrollos, ciertas rutinas que nos permitan estar más saludables. Eh, voy a voy a invitar a nuestro amigo. Déjenme buscarlo aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí estás. Ahí estamos a la espera. Por eso es que... Ahí está entrando Cristian. Hola Cristian, Hola Álvaro, ¿cómo estás? ¿qué tal? Mucho gusto. Nos vemos nuevamente. Hace un rato estábamos conversando de otros temas. ¿Ah? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, estaba mencionando que esta invitación, este Fénix te acompaña, está orientado a tratar de darles algunas pautas de autosanación, de autocuración a las personas, ya porque el nivel de estrés que se está generando en todo el entorno es muy alto. Hay algunos que lo reconocen, hay otros que quieren morir con las botas puestas y pareciera que para ellos no están en una etapa como de negacionismo, de no enfrentar lo que está sucediendo. Hay otros que le cambió la rutina absolutamente. Ujú. ¿Ah? Estamos con una rutina el tema del teletrabajo viene ya, llegó para quedarse, o sea, ya se sabe que de 10 personas que salieron a hacer teletrabajo obligadas, solamente van a volver 7. Entonces, eso nos obliga a entender que esta dinámica requiere ciertos apoyos, ciertas normalidades. Es por eso, para los que ya están incorporándose, es que estamos hoy día, invitamos al director de Shin Medicina, así se pronuncia Shin, Sí, 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 Shin sí. Medicina, el ingeniero, atleta, terapeuta, tiene varias habilidades en medicina oriental, para hacerle algunas consultas específicas con respecto a cómo podemos, a través de este espacio tan corto, darles a las personas, ya sea para su actividad habitual, su casa, sus temas domésticos, o bien más orientado al tema laboral, cómo poder generar un rendimiento más satisfactorio para que las personas estén bien consigo mismas. Bueno, bienvenido, Cristian. Muchas gracias Álvaro por la Ahora invitación. formalmente, el, yo quería hacer una breve introducción y para después dejar que Cristian nos irradie su sabiduría. No sé si todavía se escucha la música, pero te puse música ad hoc, ¿no? El, bueno, lo que estaba diciendo, estamos sometidos a una serie de complicaciones hoy, ¿ah? A nivel de sociedad. Nos sacaron del estado de confort, claramente. ¿Qué significa esto? Que tenemos que enfrentarnos a la incertidumbre, no tenemos plazos fijos para muchas cosas, ¿no? Eh, y por lo tanto, voy a dar esto, ahí está. Y para esto, la naturaleza humana suele no estar preparada, ¿no?, para los cambios, a pesar de que los cambios son parte del desarrollo, parte de la vida, pero no están preparadas para los cambios. Entonces, esto genera un roce, una condición. Hay personas que son muy estructuradas y que esto les ha generado un roce terrible. O sea, me ha tocado estar en uno videoconferencias con gente que de pronto está hablando así como estamos nosotros y uno lo presiona un poco y gerentes y rompen en llanto. O sea, cosas que yo no había visto nunca, ¿no? O Claro. sea, que están muy a flor de piel. Entonces, claro, algo está pasando dentro. Ujú. Entonces, hay mucha sensación de incertidumbre, de miedo, y esto además está generando ciertas eh,
ciertos dolores, ¿ah? Que van desde la salud mental hasta lo físico. Entonces, cosas como, no sé, pues, como las contracturas musculares, que son súper habituales, la forma en que me siento, que si estoy apretado, eh, la falta de sueño, o no poder dormir bien, los bruxismos naturales, problemas estomacales, falta de concentración, falta de energía, esencialmente, ¿eh? Falta de energía. Entonces, es por eso un poco el matiz de esta conversación. Y yo escuchando a Cristian el otro día en otra presentación que hizo, me sorprendí mucho porque uno tiende a pensar de que la medicina china es como lo que ve, ¿no? En Occidente. Pero y mejor que lo explique él, la medicina china tiene lo oriental en este caso, tiene una amplitud impresionante y además está certificada. Entonces, me gustaría, Cristian, que nos contaras un poco de eso. Bueno, mira, gracias Álvaro. La verdad que la medicina china es un paquete. No está disociado de la cultura, de la filosofía, de la forma de entender el mundo que tienen los chinitos hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, por ejemplo, la música que tú tenías recién es una música que suena rara, ¿no es cierto? Que tiene unos sonidos raros, en fin. La música tradicional china o parte de esa música está basada en un concepto que se llama los 5 elementos. Entonces, a las octavas que nosotros conocemos generalmente, los chinos ocupan 5 notas. Y con esas 5 notas de las octavas, de las 7 notas que nosotros conocemos habitualmente, ocupan 5 para componer. ¿Te fijas? Entonces, por eso suena raro, porque hay tonos que no están presentes en la música. Es Sí. interesante. Entonces, toda la cultura china está unida en torno a su filosofía. Bueno, y sin ir más lejos, esto no es nuevo para los chinos. Por ejemplo, el tema de las epidemias, las pandemias, las vienen estudiando hace muchos años. Hay textos clásicos que hablan de esto. De hecho, por ejemplo, los chinitos dicen, hay unas frases que dicen recurrir a lo antiguo para entender lo nuevo, que son frases como clásicas. Ellos tienen muchos modismos en su cultura. Y hay una premio Nobel en medicina china, que yo para acordarme el nombre digo como el yo-yo, o sea, es Zhou. No hace unos años atrás, sí, fue al pasado a buscar en unos textos clásicos cierta información para, en el fondo, estaba investigando la malaria y descubrió un principio activo en unas hierbitas antiguas, muy antiguas, y sacó un remedio para la malaria. Entonces, es una de las premios Nobel que hay, la única premio Nobel que hay en medicina en China. Entonces, bien interesante lo que te decía, que la cultura está muy arraigada hasta en la medicina, no está separada, no está disociada. La medicina china va acompañada casi con la escritura, 4.500 años de antigüedad. Entonces, ya se han visto enfrentados a estas cosas. Entonces, tienen mucho que decir al respecto, de cómo mantener el cuerpo, cuando tú te referías a la estructura corporal, en el fondo, cómo manejar las emociones, cómo manejar el mundo interno. Y ahí hay varias líneas de pensamiento que son bien interesantes. Entonces, una de las más conocidas, qué sé yo, y la que la medicina china echa harta mano es al taoísmo. Claro. Entonces, ya los taoístas buscaban en el fondo la inmortalidad. Y para eso buscaban qué parte estimular, desarrollar, cómo llevar su vida. Hace poco yo subí un post en mi Instagram que habla de un señor que vivió 250 años. Ah, sí, lo vi, sí, lo escuché el Sí. otro día, que tuvo como veintitantas mujeres. 23 esposas y tuvo hartos hijos más. Me imagino. Entonces, claro. Tuvo tiempo para tener hijos. Sí, sí, bueno. Y este señor era un experto en hierba y era taoísta. Recibió algunos conocimientos que no los traspasó, parece, y vivió una buena cantidad de años. Entonces, hay mucho conocimiento detrás de la medicina china para abordar este tipo
de ¿Y situación. qué, El y mismo, qué, y qué ramas están más desarrolladas en Chile, por ejemplo, de toda la medicina? bueno, mira, justo hoy día en la mañana estuve en una charla, un mini congreso del estado de situación actual de la medicina china en Latinoamérica. Ah, mira, ya, Sí, justamente. Y bueno, en Chile se viene trabajando desde hace muchos años. En el 2004 salió un decreto que regula las prácticas de las medicinas mal llamadas alternativas, que ya se le ha ido cambiando el nombre porque se habla hoy día de medicinas complementarias perfecto. o integrativas, ¿sí? Que se conectan con la medicina que conocemos todos, digamos. Sí, Y finalmente, el 2006 se saca un decreto para regular el ejercicio de la acupuntura. Y junto con ello, se regula también la práctica de la homeopatía y la práctica de la naturopatía. perfecto. Eh, en otro, claro, lo que pasa es que había mucha gente practicando la acupuntura, no había una formación formal, entonces ahora hay un programa que tienes que seguir. Hay personas que si vienen del área de la salud complementan, las que no veníamos del área de la salud tenemos que hacer todo un programa también de medicina occidental para complementar. Entonces ya se está regulando, pero ese porcentaje que se reguló, que es la acupuntura, como la medicina china es un paquete, corresponde alrededor de un 15%, según un médico chino con el cual yo tomé un diplomado, del total de la acupuntura. Y el 40% son las hierbas. Y hay otras técnicas adicionales, entonces es mucho. Y lo que más Sí, se conoce es la acupuntura. la acupuntura. Mm. Oye, y para poder ejercerlo de la acupuntura tienes que tener algún tipo de certificación Sí, claro. especial. Sí. Ok, De hecho, se da un examen anual, ahí se abren las postulaciones y tú postulas frente al Ministerio de Salud a través de la Seremi y en el fondo te evalúan, entras, das el examen y te certifican o no, digamos. Y pasas a un perfecto. listado de prestadores de salud, con ese me muevo yo hoy día y puedo salir a trabajar a mi Claro, consulta. claro, Sí. perfecto, perfecto. Ya, súper interesante, mira, o sea, el campo es amplio y además ya, qué bueno esto de ya no ser hablar de medicinas alternativas, ¿ah? Sino complementarias. Yo, por ejemplo, en otro ámbito, ¿no? Por ejemplo, como el tema del Reiki, Mm. el manejo de energía, la sanación cuántica, he visto complementos muy importantes en tratamientos de enfermedades complejas como el cáncer y en clínicas muy relevantes también. Sí, Entonces, los mismos médicos lo han integrado, sí, ¿o no? fíjate que en Estados Unidos hay hartas iniciativas y van bien adelantados. De hecho, la Clínica Mayo, una de las clínicas más prestigiosas en Estados Unidos, tiene incorporado todo un programa de medicina complementaria alternativa, donde hacen Qigong, Tai Chi, yoga, en fin, como complemento. Perfecto. Pero esto no es nuevo. O sea, esto, por ejemplo, los chinitos lo vienen haciendo hace rato. Por ejemplo, pasó que hubo un momento en la historia cuando vino la revolución cultural, eh, cuando llegó Mao Zedong, él tenía su dicho que era fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. Ya, Entonces empezó a generar un montón de reformas, salieron, o sea, estaban muy desprestigiadas la medicina tradicional en el fondo, y todas las prácticas que tenían que ver con eso fueron desplazadas. Y creo que había alrededor de 30.000 médicos para atender a todos los chinitos, entonces se generó una crisis ya me creo. sanitaria importante. Claro, Entonces, pero dentro de eso siempre pasan estas cosas. Hubo una persona del partido que se enfermó de leucemia y se recuperó con hierbas y chikun, que claro, chikun es esta gimnasia china de la salud, para la salud, que perfecto. maneja la energía y la respiración. Entonces, así como para callado empezó a comentar esto, vieron que era bueno y dijeron, ¿saben qué? Mejor llamen a los médicos chinos y a esta gente que practica el Qigong y veamos qué podemos hacer. Y de ahí nació un concepto que se llama los médicos descalzos, los médicos a pie, y que eran médicos que iban a todas las aldeas practicando la medicina china para mantener la salud. Y además
se generó un programa, que esto que nosotros vemos habitualmente en las plazas en China o en los reportajes, que a mí particularmente me tocó verlo, que toda la gente hace ejercicio en la mañana, nació de esa época, de los años 70 y todo, porque a las personas, como vieron que era buena el Qigong y los ejercicios, les pasaron una tarjetita que tenían que llevar con 10 sesiones o tratamientos de Qigong o gimnasia antes de ir al médico. Entonces tú tenías que tener esa tarjeta con todos los tics al día. Genial, Es Genial. bien Genial. interesante. Pero eso, y Además que, eso, claro, y ahí se fueron integrando las dos medicinas en el tiempo. además que eso te da esa visión que no existe todavía en Occidente, o que se perdió en algún minuto, de que el médico tiene más bien que prevenir que ir a sanar después de que la enfermedad llegó. Muy Exacto. antiguamente en las culturas, no sé si en la cultura, lo leí en alguna historia oriental o europea, que cuando se enfermaban los monarcas, les cortaban la cabeza a los doctores porque significaba que no estaban haciendo la pega. ¿Sí? Exacto. De hecho, mira, de hecho en China existió eso también. A los chinitos, a los médicos chinos, les pagaban por mantener saludable un sector, una aldea, una villa. ¿Sí? Les pagaban mientras estaban sanos. ¿Y qué pasaría acá en Chile con ese concepto? Ya estamos- Tendría muy poca, Bueno, en tendría esa muy poca época las listas de espera se mantenían y se resolvían también con el tema del chikung que te decía. Muchas enfermedades se claro, sanaban con eso. claro. Sí, y de hecho, en medicina, la medicina naturista, por ejemplo, dice que la peor época de una sociedad es cuando los médicos toman un estatus alto y son súper valorados, dice, porque ahí quiere decir que la sociedad va para abajo, y eso le pasó a los romanos. De hecho, en su inicio los romanos, el médico era como de segunda categoría. Entonces dice, cuando el médico pasa a primera categoría es porque la sociedad está en declive. Oh, qué mal. Bueno, ese son temas de otra índole, pero yo creo que vamos a tener que buscar ayuda con la gente de Ser Astral para conversar estas cosas. ¿Ah? Claro, sí, Sí, sí. Son exacto. otras. Claro, yo tengo primos médicos y de alguna manera este juego de poderes que existe en Occidente, donde de repente las autoridades, lo que dices tú, pues las jerarquías significan también un cambio de mentalidad muy importante. Oye, Sí, bueno, para no seguir pelando a los pobres doctores. Mira, yo creo que una de las cosas que me interesa más y que de alguna manera he recibido como input, pero lo hemos visto con nuestros equipos de trabajo en las empresas, eh, es recibir esta suerte de soluciones. eh, y hoy día más que nunca es como es donde uno pueda tener autocuración o autocuidado, ¿no? Entonces, y por eso le pusimos el título a esta conversación, a este Fénix te acompaña, o sea, estrés y medicina oriental, pero en realidad es mucho más que estrés, o sea, esta salida de confort que tenemos y que nos está generando conflicto, ¿no? Entonces, me gustaría dentro del esquema que tú puedas desarrollarnos, hay algunas cosas como muy específicas, por ejemplo, claro. las clásicas migrañas que están hoy día de gente que... Me voy a enfocar un poco en el esquema del teletrabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, en frente al teletrabajo estás más de 10 horas normalmente frente a una pantalla, la vista se daña, la posición del cuerpo, ya lo vimos el otro día, creo que aquí está en el invitado está Sebastián, que es el kinesiólogo que nos enseñó bastante, hoy día lo estamos aplicando bastante. Eh, el tema de las posturas, como también el tema de las posturas y esta concentración digamos, exagerada de repente frente a las pantallas, nos genera en las migrañas, nos genera todo este tema de problemas domésticos, perdón, domésticos de digestivos, quiero decir. O sea, ¿cómo poder ir un poco a atacar eso y sobre todo algo que tú dijiste en una presentación que vi, que lo encontré fabuloso, es como todo esto emerge desde una forma de repente equivocada de enfrentarnos
a los cambios y que se genera miedo, ¿no? Y que este miedo, mencionaste tú que está alojado de alguna manera en torno al riñón. Entonces, esa construcción creo que es muy interesante escucharla, así que te dejo el micrófono a ti nomás porque es súper importante. No, está bien. ¿Eh? Súper, súper. No, si de eso se trata, que sea algo relajado. Mira, eh, hay varias cosas que se pueden hacer. Bueno, en un live es difícil transmitir mucho, pero lo importante en general, más que la sintaxis o qué sé yo, el detalle de cómo tú escribes, en el fondo es la semántica, lo que hay detrás. Son las definiciones, los fundamentos. Entonces, por ejemplo, el tema de la estructura corporal es súper importante. Y eso es lo que nosotros se nos ha educado siempre, en el fondo, como lo externo. Pero hay otros elementos que van complementando eso, que en medicina china se llaman tres tesoros. Antiguamente los taoístas decían que tú tenías que cuidar tres tesoros. Y uno de esos tesoros está en el bajo vientre, que le llaman el hara a los japoneses, o el dantian, o el dantian. Que si tú miras el carácter chino, eso es un campo como un campo de cultivo. Es una especie de lugar donde se genera algo, digamos, y tú lo cultivas constantemente. Ese campo es uno de los que hay que cuidar. El otro, ese se llama Qin, que se refiere a la estructura y a la esencia de la vida. El otro es el Qi, que corresponde a todo el sistema digestivo, todo lo que está en el tronco, digamos. Todo lo que está en los pulmones, en fin, el corazón, todos los órganos, todo lo que está en la parte funcional orgánica. Y ese es otro tesoro que hay que cuidar. Y el otro tesoro es la mente, o que le llaman el Shen, los chinitos. Entonces, dentro de ese contexto, uno puede decir, ¿cómo cuido esos tesoros? De la parte más básica es la estructura corporal. ¿Cómo cuido la estructura corporal? Teniendo cierto tipo de disciplina de ejercicio, cualquier rutina que te permita mover la sangre por la estructura, movilizar los tendones, ligamentos y las articulaciones. Esa es una parte. Lo siguiente es todo lo que está en la caja, en el fondo, la caja considerando los órganos internos. Entonces, por ejemplo, y lo más importante de eso es que te echas a la boca, qué comes, ¿no es cierto? Entonces, los chinitos taoístas sugieren hacer, por ejemplo, ciertos periodos de ayuno, porque dice que en el fondo el colon es súper importante para mantener la salud del organismo. Entonces, proponen un montón de cosas. Pero dentro de eso hay dos cosas interesantes. Uno, que el colon se mueva naturalmente y constantemente, y tú tengas tu evacuación normal diariamente. Para eso tienes que cuidar tu alimentación. Y lo otro, por ejemplo, es comer no hasta que te sacies, sino que dejar un espacio, un poquitito así como de hambre, ¿no? Para no estresar los órganos, sobre todo el sistema digestivo. Pues generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Y lo hacemos todos. Comer así hasta que quedáis con el ombligo afuera, ¿no es cierto? Ese es como el indicador. No hemos encontrado en alguna Claro, ese misa de los dos. es el indicador de que está bien, de que está bien. Y no está mal si tú lo haces de vez en cuando, qué sé yo, porque esta cuestión, y haciendo un paréntesis grande, tiene que ver con la forma en que los chinitos miraban la vida y el mundo. Ellos vieron que existían las estaciones, los cambios del día y la noche, el sol, qué sé yo, las estrellas, la luna, en fin. Entonces veía que había ritmos y cambios en todo, que existían polos, qué sé yo, en fin. Entonces esos principios lo llevaron al propio ser humano. Entonces, dentro de esos tesoros dice que uno tiene que mantener el equilibrio. Entonces ahí pasamos, eso es una parte básica, muy básica lo que te estoy comentando del sistema digestivo. Por ejemplo, un ayuno de 24 horas es muy bueno.
por lo menos una vez al mes, para que descansen tus órganos. Y uno duerme muy bien, descansa harto. Sí, También comer cuando tienes apetito, porque a veces uno cumple con los horarios y todo, hay toda una cosa occidental con los horarios. Los chinitos también dicen, por ejemplo, que uno debiera comer en ciertos horarios. O sea, mira, tienen horario para todo. Tienen horario para comer, para levantarse, para dormir, para el sexo, todo. Entonces, muy poco espontáneo eso, ¿no? claro, lo que pasa es que ellos dicen, siguen los ciclos del día. Entonces, y cada ciclo o cada ciclo horario corresponde a un órgano interno. Entonces, por ejemplo, Ah, entre las 7 y las 9 de la mañana es muy bueno tomar desayuno, hacer la primera comida. ¿Sí? ok. También en esa hora, entre las 6 y las 9, también sugieren ir a evacuar, ir al baño. Es muy buen horario. Entonces, lo que haces tú es que te sincronizas con los ciclos de la naturaleza. Perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando tú rompes el ciclo y te desarmonizas con la naturaleza, te pierdes, pues entonces tu cuerpo entra en desarmonía. Ese es el principio del Qigong, del manejo de los movimientos continuos, del Tai Chi. ¿Okay? Perfecto. Es Perfecto. conectarse a través del movimiento con los ciclos naturales. Bueno, y el estrés, porque esto trata del estrés también, tiene que ver con ese espacio, en el fondo, de acomodo que genera un microorganismo o un elemento en la naturaleza para buscar el equilibrio y volver a la armonía. Mucha gente dice, no, yo quiero ser súper y terriblemente armónico, es que estar súper, súper equilibrado, listo. Chao, pues es cuando quedaste planchado en el cajón y te fuiste para el otro lado. Sí, ese es el equilibrio absoluto. Pero el equilibrio, si uno escucha el corazón está vivo y de repente no está. Entonces tiene un ritmo, ¿no es cierto? Entonces uno está vivo y está muerto, uno está vivo y está muerto, en el fondo, entre comillas. Sí, claro. Entonces, el tema de volver al equilibrio es lo que a nosotros nos convoca en relación a la mente, que es como lo que generalmente uno pierde cuando vienen todas estas situaciones. Es difícil mantenerse en el centro. Ahora, bueno, es parte de los mecanismos fisiológicos y hay que decir que el estrés natural es bueno, porque eso permite la adaptabilidad del ser humano, de los microorganismos, de todo. La fiebre, por ejemplo, es un sistema homeostático, ¿no es cierto? El sistema inmune, por ejemplo, ahora si te pilla bien parado el coronavirus, también te devuelve al centro, lo pasas mal un rato, pero vuelves al Sí, centro. es interesante eso, pero fíjate que uno como que ve que el estrés es un elemento Negativo. extremadamente dañino, pero negativo, claro. Claro. Y ya por el hecho de sentirse, entre comillas, estresado o ansioso, te colocas en una connotación como estoy equivocado y le mandas ese mensaje a tu cuerpo, ¿no? Y es curioso que incluso en la economía, fíjate que me está acordando ahora, incluso en la economía, incluso en los bancos, cuando quieren elevar el nivel de un banco, de una categoría, el nombre que se ejerce para hacer esto es vamos a hacer las pruebas de estrés. Claro. Ese es el término, vamos a pasarlo por las pruebas de estrés. Si logra pasar por ahí, quiere decir que ya califica y pasó Claro. a otra categoría. Sí, eso generalmente se hace en control de calidad también, en los sistemas se hace lo mismo, en Sí, el desarrollo de sistemas. Entonces, efectivamente, entonces el estrés es bueno. Lo que pasa es que hay un periodo de alarma, un periodo que también es en donde el cuerpo o el organismo resiste ese estrés, lo conoce y vuelve. El sistema inmune es perfecto ejemplo, porque en el fondo ya reconoce al bicho y está, qué sé yo, preparado. Pero si okay. tiene una sobrecarga de muchos estímulos, se genera un estrés que no es capaz de soportar y viene el agotamiento del sistema. Entonces ahí es cuando empieza a volverse crónico el estrés y ahí empiezan a generarse las patologías. Entonces, y una vez que la patología está instalada, ya es como ir a la guerra derrotado. Entonces, con el ejército Claro, derrotado, con la moral baja. partiste con Claro, escopeta pero sin balas, ¿cachai? Sí, está ahí. exacto. Entonces, yendo al concepto de la mente, por ejemplo, mira, hay un tema importante dentro de estos tres tesoros y que tiene que ver con
con la respiración. Si, por ejemplo, se puede vivir 2 meses sin comida y 2 semanas sin agua, pero solo se puede vivir unos minutos sin aire. Entonces, ¿a qué le damos prioridad? A la respiración. Sí. Entonces, es vital. Y te acompaña todo el rato. Entonces, tú puedes pasar 2 días sin comer, no pasa nada. Te va a hacer bien, ¿no es cierto? El cuerpo se va a comer a sí mismo, entre comillas, que eso está de moda. Pero respirar no, es súper importante. Además, la respiración tiene un elemento fisiológico muy interesante. Porque tú, por ejemplo, o sea, tú tienes el sistema autónomo en el cuerpo, que no te pide mucho permiso para funcionar, digamos, ¿no es cierto? Está a cargo el corazón, en fin, del peristaltismo, en el fondo, muchas cosas que son automáticas en el cuerpo. Y funcionan por sí mismas, ¿no es cierto? Es una máquina cibernética espectacular el cuerpo humano. Pero hay un solo elemento dentro del cuerpo del cual tú puedes tomar control y conciencia y generar un cambio homeostático en el cuerpo, que es la respiración. Okay. Entonces, la respiración, tú no eres consciente de la respiración. Es nomás, siempre está pasando. Pero hay un minuto que tú puedes entrar en contacto con tu respiración y administrarla, ¿no es cierto? Y en ese minuto, algo cambia dentro del cuerpo, donde el sistema autónomo es pinchado por la respiración y empieza a generar cambios a nivel fisiológico. Entonces es súper importante, y esto ya va más allá del OM o del hipismo que uno podría entrar, digamos, hoy día hay mucha evidencia de que la respiración hace súper bien. Uno de los métodos que se ha estudiado bastante, que deriva de una meditación budista, es el mindfulness, Sí, ¿cierto? claro. Que hoy está muy en boga hoy día. Y ese es un nivel, hay otros. Y hay evidencia. Este fue un tipo que era un budista que quiso traspasar, en el fondo, una meditación más simple al mundo. Y me contaba una experta en mindfulness en Chile que alguna vez se encontró con, ¿cómo se llama? El Dalai Lama. Entonces estaba complicado porque en el fondo él como que El Dalai Lama extrajo, estaba complicado. no él, este tipo, Ah, que no me ya. acuerdo el nombre, el que inventó el mindfulness, Ya. entonces que extrajo una parte de la meditación, la transformó en el fondo, la digirió y se la occidentalizó, ¿no es cierto? Perfecto. Y él pensaba que el Dalai Lama iba a estar en contra de eso. Le dijo, no, mira, tú has logrado más que nosotros en muchos años, en el fondo en que el conocimiento y en el fondo la meditación llega a las personas normales. ¿Sí? O sea, Entonces, estamos, sí, perdona, que me acordé de algo. En general, o sea, uno de los primeros fundamentos que estás transmitiendo para poder tener algún nivel de autocontrol es el control de la respiración. O sea, y además que uno se da cuenta porque cuando te llegan los estados de ansiedad, ¿ah? Yo diría ansiedad, incertidumbre, lo primero que se acelera justamente es la respiración. La respiración se hace antinatural. ¿Ah? claro, Y eso y empieza a respirar con las costillas acá arriba, ¿no es cierto? apretado, y ahí Apretado, y dice, se empieza a complicar todo entonces, el panorama. claro, y sin ir más lejos, la abuelita te decía, no, mira, respire hondo, mijito, cuando estás en una situación. Bueno, entonces, pero la respiración tiene un mecanismo fisiológico muy interesante. Entonces, si a mí me preguntan, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú? Yo te digo, aprende a respirar. Es lo primero. Y hay un montón de respiraciones, algunas muy místicas y metafísicas, pero hay una respiración que es básica, que es la diafragmática, que en el fondo siempre está generando un masaje en los órganos internos, está haciendo que se irriguen, y tiene muchas otras funciones más, pero esa es muy interesante. Y ¿Cómo, y generalmente, ¿ah? cómo es esa respiración? Esa respiración, En el cómo fondo es la llevar el podrías aire, describir? es llevar el aire al estómago, al abdomen Ok, bajo. Es inflar la guatita. Mira, una ya. forma de autoexaminarse eso es, te voy a mostrar, mira. Sí, sí. Todos respiramos mal. Es colocar los deditos sobre la cadera y pasar las Ya. manos atrás. Ahí.
Ok. y tomar aire. Si no se infla atrás, quiere decir que no está respirando en forma diafragmática. Porque la Ya. guatita engaña un poco. Pero si tú colocas las manos atrás y respiras, debería hacer esto. Sí, perfecto. Sí, ¿Mm? sí. Bueno, ciertos autores, aquí tengo una referencia bibliográfica, a los taoístas les gustan los números así, múltiplos de 3, qué sé yo, dice 36 veces, pero dice entre 36 y 50 veces. Respirar así, para parar en el día, unas 3 veces mientras estás trabajando. Perfecto. Eso es súper importante, porque eso devuelve el Te cuerpo a su retoma, centro. Claro, te claro, te retomas. centra. Claro. Entonces, tomas control una parte del sistema autónomo y se empieza a regular fisiológicamente todo el cuerpo. Perfecto. O Entonces, sea, eso es o sea, como, eso, perdona, que me es decir, acordaba de algo que decía el kinesiólogo el otro día, que no debería estar tú más de 2 o 3 horas, me parece que era más de 2 horas, ojalá frente a una máquina o las reuniones deberían ser tan largas y ojalá hacer un tipo de break, ¿ah? Elongar, me acuerdo que hacer este break. Pero si tú además le agregas este ejercicio de la respiración, que no demora nada, o sea, nada, es muy potente, o sea, es una inyección de energía muy importante al circuito que estás teniendo. Hay veces que uno está pegado y dormido, absolutamente, o sea, es un zombie dentro frente a la máquina. claro. ¿Mm? Y efectivamente, el sistema autónomo, el sistema nervioso autónomo, eh, con sus componentes parasimpáticos y simpáticos, se desordena cuando tú estás estresado, ¿no es cierto? Mm. Eh, Junto con eso se genera un desorden glandular, empieza a circular más adrenalina, cortisol por la sangre, entonces te empiezas a contracturar. Entonces lo primero es volver a uno todo el rato, hacer Claro. pausas 3 veces al día y las que quieras. Y Pero mínimo 3 veces al día, mínimo, mínimo, mínimo. mínimo. Hoy día bueno, yo he estado participando de varias charlas, una de ellas de la Federación Internacional de Qigong para la Salud, de la cual soy miembro, Ujú. y ellos están muy, muy, muy preocupados, están entregando mucha información acerca de estos temas. El Qigong para la Salud, que son estas gimnasias chinas, que Sí, ayuda a, que hoy día se estudia científicamente, eh, están entregando mucha información para todo lo que hemos estado hablando. El chikung para el insomnio, el chikung que sirve para la digestión, el chikung, muchas cosas. Y entre ellas, por ejemplo, recomiendan una rutina que es de 8 ejercicios, que es muy popular en China y que ahora la estamos trabajando con un grupo que, que logré armar en 2 horarios en la mañana, perfecto. que se llama el Pato Anjin, que significa ocho piezas preciosas, 8 piezas de Patanjin. brocado. Sí. Ya. Que son 8 ejercicios que tú, por ejemplo, en los 8 ejercicios, por ejemplo, si tú te focalizas en ver los ejercicios, te vas a dar cuenta que estás moviendo el cuello de un lado al otro, circularmente, arriba abajo, y estás trabajando las cervicales. ¿Sí? Al completar los 8 ejercicios, también hay rotación completa de los hombros cuando suman los 8 ejercicios. Y además hay masaje interno de los órganos, de las articulaciones en total. Entonces, Perfecto. ese ejercicio lo están recomendando 2 veces al día. Y dicen que Ok. tiene muy buenos resultados con el insomnio. Por ¿Y eso ejemplo, lo estás haciendo tú hoy día con sí, una sí, suerte de taller? mira, estoy haciendo un programa de inducción, Ok. pensando en el fondo en generar un ciclo de clases regulares. Este es una marcha blanca. Ok. Entonces, hace un domingo atrás, di una charla justamente de medicina china y Qigong. O sea, hubo mucha gente interesada, entonces armé el grupo. Hasta antes de eso yo hacía talleres o daba clases particulares, pero ahora ya estamos generando Y equipos, una equipos, marcha blanca. equipos dentro de una empresa, o sea, también, o sea, se aplica absolutamente. O sea, incluso si la empresa le da el espacio de, ¿cuánto se demora una rutina como esta?
12 minutos Mira, máximo. claro. O sea, es casi como hacer un quiebre en el día, vamos que tienen que partir a hacer esto y Sí, después pues los retoman, ¿no? estas paradas, ¿cómo se llama? Que tienen nombre, no me acuerdo. Paradas, ¿cómo es el nombre Para la, técnico del par? No me acuerdo. Sí, para la merienda conozco nomás yo, no, sí, esas pero paradas. mira, sin ir más lejos, por ejemplo, los chinitos, el otro día estaba mirando unos videos también de Chikun y Tai Chi, hacen paradas periódicas, entonces tienen un timbre así como para salir a recreo, pero tienen ¿Ya? timbres en medio de la clase, en donde paran, se ponen de pie al lado del pupitre y generan una forma de 1 minuto de Tai Chi y vuelven a sentarse. Perfecto. Entonces, es un tema cultural también. Nosotros tenemos otro tipo de formación como occidentales. Entonces, y O sea, es totalmente, piensa que, a ver, una de las críticas más importantes que se le hace al, al sistema de trabajo que tenemos es que es un sistema entregado a la productividad. Entonces, y cuando tú no le colocas un elemento valórico, complemento, hoy día se habla del desarrollo sustentable, ¿te das cuenta? Sostenible, perdón. Desarrollo sostenible, pero que involucra valores humanos, valores medioambientales, eh, liderazgo blando, pero esto hace 10 años, solo 10 años, ¿no? Por lo menos en Occidente, en Chile, no era un tema de conversación bajo ningún punto de vista, o sea, ningún punto de vista. Aquí mira, hubo una... si lo que pasa es que nuestra sociedad ha tenido un progreso y un avance vertiginoso que nos ha acompañado del desarrollo humano. O sea, hay un tema importante. Entonces, hace, no sé, 100 años, 50 años, más estábamos recién en la revolución industrial y ahora estamos en la revolución tecnológica. ¿No es cierto? Es una cosa loquísima. Entonces, eso genera una angustia tal de estar al día con todo y más encima con la tecnología. Se están sacando 1000 libros, 1000 publicaciones de todo. O sea, te vuelves loco. Tu cabeza no logra adaptarse. O sea, Y se dice que en estos 50 años, entre el 2000 y el 2050, la humanidad va a cambiar más que los últimos 2000 años. Esa es la claro, revolución, la cuarta revolución que estamos hablando ahora, ¿no? O exacto. sea, Imagínate, entonces, de los griegos que estaban sentados, digamos, bajo el concepto de ocio, mirando el mundo, qué sé yo, los chinitos más atrás, 4500 años, observando la naturaleza, hoy día todo el mundo se crea una fake news. ¿No es sí, cierto? claro. Por ejemplo, como lo que pasó ahora en esta revolución que tuvimos en octubre, que estábamos bombardeados de información y noticias falsas y cosas. Entonces, no hay proceso reflexivo, no hay un pensamiento crítico, hoy día uno lo ve en la juventud. O sea, no hay una reflexión profunda de hacer una crítica más allá. Y sin ir más lejos, los medios de comunicación hoy día te tienen un bombardeo, pero impresionante. Mira, y me acordé de algo interesante. Yo he escuchado, he ido a un montón de seminarios y charlas y cosas con distintos médicos chinitos, ¿eh? Y en una oportunidad, en términos de la sugestión, porque por ejemplo hoy día todo el mundo está, hoy cuánta gente murió hoy día, hoy cuánta gente, en fin, Claro, ¿no es cierto? Entonces la cuestión te sí, genera una locura en la casa. Yo hace un mes que no veo televisión sí. y resulta que yo dije, a ver los datos duros. Yo me metí al Ministerio de Salud y empecé a buscar la información de las estadísticas de las enfermedades que tenían relación con el sistema respiratorio, en fin, neumonias y eso, y empecé a sacar las cuentas. Y resulta que me impresioné porque eran muchos más hasta hace un mes atrás de lo que aparecían en las noticias anualmente, considerando la estadística anual, y hoy día hay muchos que están considerados en el fondo que tienen otras patologías, digamos, y que fallecieron y les encontraron el COVID posteriormente. En fin, el tema de las estadísticas es un poco extraño, pero a lo que me refiero es que este bombardeo informático te va moldeando la cabeza, te va sugestionando. Y me acordé la historia de un chinito, un médico chino, porque el placebo se ve es como mal mirado en Occidente, pero también es una herramienta de los médicos, fue una herramienta de los médicos sabios Sí, antiguos.
Se decía que llegó un chinito borracho a su casa, muerto de sed, entonces dice que tomó agua de una fuente y se fue a acostar. Y al otro día cuando se levantó, fue a la fuente y vio que había unos bichitos rojos que flotaban en la fuente y le dio indigestión. Y se enfermó de la guata, entonces fue a ver a este médico famoso, le contó la historia de lo que le había pasado. Entonces el médico dijo, ya, ven mañana, yo te voy a tener tu receta. Entonces el médico hizo unas galletitas, cortó una lana con hilitos rojos y metió dentro de las galletas estos hilitos rojos. Entonces cuando fue al otro día le dijo, toma, ahí está tu receta, pon atención a cuando vayas al baño para ver si te sanas o no. Entonces se comió las galletitas, vio lo que había y se sanó. Entonces, nuestra mente hay que cuidarla, ¿cachai? Hoy día a nadie no hay educación en el colegio para cuidar tu mente, para hacer educación mental, educación financiera. Sí, No, no todo tipo existe. de educación. No hay educación. No hay educación. Entonces, generalmente es un bombardeo de información que va registrando, pero no hay pensamiento crítico, no hay pensamiento reflexivo, ni, en fin. Entonces, eso en relación a la mente. Entonces, hay Sí, que cuidarla también. o sea, bueno, lo que se dice, estamos en un mar de información, pero de 1 centímetro de profundidad. Esa es como la analogía, ¿no? Y los filósofos cercanos a nuestros pensamientos justamente eh, determinan que así como uno se alimenta de comida sólida, también se alimenta de impresiones. Y Sí, que dependiendo las impresiones es la digestión mental que tú vas haciendo y que lo que te termina enfermando muchas veces y generando estos estados de ansiedad y alerta, de claro. ansiedad, perdón, y estrés. Entonces hay una reflexión bien potente que hay que hacer frente a lo que estamos viendo. O sea, si salta a primera luz de la conversación es, ok, preocúpese de la información que está entrando a su cabeza. Es muy relevante ver la calidad de la información y quién la emite. O sea, si uno es un poco más reflexivo, juzgar la información para ver cuál es el origen que tiene. No Claro. creer todo lo que sale en un Twitter, por ejemplo, así Sí, de buena primera o condicionar. Y sí, mira, preocuparte, eso es una conducta. Y la otra, un poco lo que mencionaste tú, el, establezca una base respiratoria saludable, sistemática, que te permita retomarte. claro. Mira, de estos tres tesoros que te hablaba, entonces uno se asocia a la esencia, que es la vida, que en el fondo yo lo he dicho que es como, es la velita que tiene cada cual, es una batería que se retroalimenta y que la sitúan los chinitos bajo el ombligo y alrededor, en el fondo del abdomen, incluyendo la espalda. Esa parte como esa parte que se infla cuando tú tomaste en la espalda, todo ese sector ¿Sí? se considera la batería del cuerpo, le llamas el yin. Está muy asociado a la sexualidad. El riñón chino se compone de los riñones, las glándulas suprarrenales y el aparato urogenital. Todo Sí. eso, todo eso tiene que ver con el riñón chino. Eso hay que cuidarlo. Ese es un tesoro de los que hay que cuidar. La respiración ayuda mucho a eso. Lo otro que vimos es el tema de la alimentación. Claro, hay un montón de dietas y qué sé yo, y formas de alimentarse. Pero si comes lo justo, en los horarios adecuados, y tienes una buena digestión, ¿no es cierto? Y no comes de más, y dejas esa sensación de vacío, no de llenarte completamente, va haciendo que los órganos descansen. Porque los órganos se estresan también. Se levantan por la mañana a una hora y se acuestan también a una hora. Entonces hay que cuidarlo. Ah, qué interesante verlo así, ¿eh? Verlo Sí, como, o sea, como un ser, no hay que... un ser vivo, Mira, independiente. sí, esta cuestión es igual que tener una camioneta que tú puedes cargar con 1500 kilos. Y tú todos los días recorres 100 kilómetros con 2000 kilos.
¿cuánto te va a durar la camioneta? Eso es. Y el secreto es que nos vamos a morir. Si el tema es que, ¿cómo llevamos? Ese es el gran misterio. Pero la cuestión es cómo llevamos la vida en adelante, sobre todo cuando ya pasa cierta edad. Yo por eso fui cambiando en el tiempo. A mí me gustaba mucho el trabajo físico, el someterme a esfuerzos físicos fuertes, todavía me gusta. Por eso estudié artes marciales de niño, en fin. Entonces ahora he ido con el tiempo derivando un poco y trabajando ejercicios de otra índole para nutrir un poco mi cuerpo para el futuro. De una manera diferente, claro. Claro. Oye, con respecto porque nos quedan pocos minutos, para que no se nos quede algo, ¿alguna recomendación, por ejemplo, a nivel por el tema que me lo preguntaron mucho, o sea, la gente termina muy cansada cerebralmente, ¿no? Porque, claro, esto digamos, en términos prácticos es muy potente, pero lleva un tiempo adaptarse a esto, Sí. a recordarse, es un trabajo, es un proceso, poder entrar en esta dinámica. Entonces, en lo cotidiano, si cuando tú de repente te enfrentas a situaciones de estrés, ya sea a través del teletrabajo presencial, y esta suerte de dolores de cabeza, esta suerte de bruma en la que uno se siente, ¿hay alguna forma que aminore esta sensación Mira, que tú puedes recomendar? sí, mira. En general, nosotros en medicina china evitamos dar este tipo de recetas así como genéricas, porque en Okay. el fondo siempre tú evalúas al individuo y hay 4 o 5 dolores de cabeza distintos. Hay frontales, parietales, occipitales, hay distintos tipos de dolores de cabeza. Entonces, como yo decía en la otra charla, yo te puedo decir, mira, presiónate este punto y se te va a pasar el dolor de cabeza, que muchas veces es lo que aparece en internet y aparece, qué sé yo, Claro. en youtubers, en fin. Pero resulta que no se te va a pasar, o sí se te va a pasar. Si no se te pasa, vamos a generar una expectativa que no es tal, y vas después a decir, no, esa cuestión que dijo ese compadre el otro día, qué sé yo, en una live, no sirve para nada. Yo lo que mencionaba, hay un punto que es como de analgesia general, que puede servir y trabaja en la parte anterior del rostro y la cara, que se llama Jehú, y que está en esta zona, ese músculo que aparece ahí, ese, Ok, claro. ya. Si tú tomas la mano de esta manera y presionas contra el huesito, ahí, ese punto, Ok, sí, te estoy viendo. tiene que ser contra el hueso. ¿Mm? Es un punto indicado en analgesia en general. Por ejemplo, el bruxismo, dolor de muela, en fin, o dolores, qué sé yo, que son un poquito más frontales. ¿Okay? Pero eso es a modo de comentario general. Se llama Hegu. Heu. O lo pueden encontrar como intestino grueso 4. Pero tiene sus limitaciones. ¿Okay? Hay muchos puntos. Y para eso hay que hacer un diagnóstico, porque muchas veces el dolor de cabeza no está en la cabeza, sino que está en otra parte del cuerpo. Que hay que, Sí, sí. O sea, que, hay a que ver, se entiende perfectamente, sí. O sea, sí. es imposible después de de todo lo que nos has explicado que, digamos, hayan recetas establecidas como para todo, ¿no? Todas las personas son Claro, distintas, todos los niveles la causa de la enfermedad de todas las personas son variadas, ¿no? Y son unos claro. polinomios para los que somos ingenieros, polinomios con bastantes parámetros distintos, diversos y, y dinámicos, ¿no? Bueno, un día están en un lugar, otro día están en otro. Exactamente, es como lo que te decía del corazón. O sea, está Sí. arriba, abajo, en fin, siempre está por la Oye, vida, es eso. sí, mira, bueno, nos quedan 20 segundos, así que darte las gracias, Cristian, por este barniz. Entendemos que no puede ser más, pero bueno, gracias. Este es Chin xin.medicina para los que Sí. lo quieran ubicar. Cristian Vil.